Gracias por seguir sintonizando Héctor Rosales Televisión y continuamos con otro tema, una nota importante para destacar este fin de semana. Me ha llegado la información y la he verificado yo personalmente que en la página de Naciones Unidas, la UNAIDS, que no es la página en general de la United Nations, esta página tiene el círculo de colores que parece un arco iris que ejemplifica los puntos de la Agenda 2030. Hay un documento titulado El 8 de marzo, Principios para Derechos Humanos basados en leyes que condenan conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el uso de drogas, el drug use, HIV, las personas que no tienen casa, homelessness, que es una palabra en inglés, homelessness, utilizada para aquellas personas que no tienen casa, y poverty, pobreza. Es un documento que, como lo pueden ver, es bastante amplio, toca muchos temas, por lo cual vale la pena revisarlo, leerlo con atención. Hay un punto en particular, el principio 16, que forma parte del capítulo 3, donde dice conducta sexual consentida. Y a continuación les leo textualmente lo que dice y al final vamos a hacer una reflexión. Dice, principio 16, conducta sexual consensual o consentida, independientemente del tipo de actividad sexual. Bueno, eso es cualquiera, ¿no? Cualquier actividad sexual. Cualquiera. Luego dice, independientemente del sexo o género, independientemente de la orientación sexual, independientemente de la identidad de género, de una falsa identidad, de una identidad que se fabrica como construcción social una persona, que ahora pues Naciones Unidas dice que esas falsas identidades tienen derechos. Luego dice también, o expresión de género de las personas involucradas con independencia de su estado civil, quiere decir que estén casados, o solteros, o divorciados, no pueden ser criminalizados en ninguna circunstancia. Pues prácticamente lo que está diciendo desde el primer párrafo Naciones Unidas es que en estas conductas todo se vale, ¿no? No hace distinción alguna, es una generalización, dice, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo, género, orientación sexual, identidad de género o expresión del género de las personas involucradas o su estado civil, no pueden ser criminalizados en ninguna circunstancia. Dicen ellos, con la licitud de que sea consensual, porque si no es consensual, entonces es violación. Pero sabemos que en el mundo real concurren muchas otras cosas que en nuestros códigos y en nuestra misma normativa moral y social sabemos que son delitos. Y entonces Naciones Unidas quiere despenalizar todo eso, al menos está presentando en este informe la intención. Y estos principios no son principios que surjan de una civilización cristiana, son principios que surgen de una organización internacional masónica, de origen masónico, como Naciones Unidas. Entonces vale la pena decir que desde el primer párrafo no podemos estar a favor de esto porque confunde o no deja lugar a confusión de cuáles son sus pretensiones. Recuérdese que Naciones Unidas no es un organismo democrático. Naciones Unidas no es un organismo por el cual nosotros estemos representados como pueblo de México, no estamos representados. Luego estos organismos vienen a nuestros países a pretender generar leyes a partir de estas opiniones que, como puede verse, no tiene ningún sustento pues dar esta opinión. A ver, aquí lo que dice desde el primer párrafo es que intenta borrar todos los delitos, por ejemplo como el estupro, que es cuando un adulto engaña a un niño para que consienta, para que consensualmente acepte tener intimidad con él.
Esto es contrario a los derechos de niñas, niños y adolescentes porque, precisamente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, no son capaces de comprar cerveza, porque no queremos niños alcohólicos porque afecta su desarrollo, no queremos que los niños compren cigarrillos, pero entonces luego esta organización quiere que los niños tengan intimidad entre ellos o con personas de mayor edad. Y eso sí, no se puede aceptar. ¿Estamos de acuerdo? No lo vamos a aceptar nunca. Es el principio 16 de este documento de Naciones Unidas que que publica con motivo del 8M, el 8 de marzo, que dicen actualmente que es el Día de la Mujer, pero si lo recordamos históricamente es el Día de la Revolución Comunista de Rusia. El 8 de marzo de 1917 se llevó a cabo un golpe de Estado en el cual se quita al gobierno cristiano de los zares rusos y se establece una tiranía de carácter comunista ateo que lo que primero legaliza como parte de sus reformas o de su cambio social, pues son legalizar la homosexualidad y el aborto. La Unión Soviética, 1917. Tenemos entonces ese antecedente y yo en lo particular creo que lo que intentan hacer es disfrazar de Día de la Mujer una fecha en la cual se marca una serie de políticas comunistas. Conducta sexual consensual independientemente del tipo de actividad sexual, el género, la orientación sexual, identidad de género, expresión de género de personas involucradas o su estado civil, no pueden ser criminalizados en ninguna circunstancia. Es que pueden concurrir muchas circunstancias en las cuales alguien engañado podría consentir una serie de conductas ilícitas. Además, al decir cualquier actividad, pues se me viene a la mente sadismo, y tenemos una amplia documentación de personas que han perdido la vida al practicar sadomasoquismo. Entonces el sadomasoquismo no puede ser consentido como algo bueno. Ellos dirán, no, es que de darse el caso, sería homicidio. Dirían que sería homicidio o un feminicidio. No, yo creo que ellos lo que están haciendo es simplemente sancionar el resultado de una serie de conductas que encaminan a un delito. Esto es como la teoría del delito, ¿no? De las fases del delito. O sea, el delito no surge de la nada. Yo como criminólogo tengo que decir que hay una serie de pasos previos con los cuales se genera una situación de delito. Y una de las situaciones que generan el delito es la inmoralidad, la depravación. Glorificar la violencia, como lo hacen los medios de comunicación y muchas páginas que alojan contenidos íntimos donde se involucra con violencia a personas de edad, no en consentimiento, sin capacidad de elección para contraer derechos y obligaciones y por tanto sin capacidad de consentimiento para tener intimidad, menores de 18 años. Después dice, aquí en este texto es una traducción textual, pero los paréntesis yo los he agregado. Dice, relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. A esto, dentro de lo que conocemos históricamente, se le conoce como sodomía y lesbianismo. Y son dos pecados gravísimos dentro del orden social cristiano. Así como las relaciones sexuales consensuadas entre diferentes sexos. Bueno, sigue siendo fornicación, pueden ser también relaciones dentro del matrimonio, pero esencialmente fornicación. O las relaciones sexuales consentidas con o entre personas trans. Bueno, sigue siendo una forma de fornicación. No binarias y otras personas de género diverso. Fornicación con personas vestidas tratando de aparentar un sexo tratando de aparentar el sexo contrario, ¿no? Tratando a lo mejor incluso con cirugías. Luego dice, o fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio y fornicación. Y es además un acto de infidelidad muchas veces, o sea, si está el matrimonio preexistente y el marido o la esposa sostienen una relación íntima
con alguien que no es su marido, fuera del matrimonio, entonces es adulterio. Y si no, pues es fornicación. Luego dice, ya sea prematrimonial o extramatrimonial, sigue siendo fornicación y adulterio, pueden, por lo tanto, nunca ser criminalizado. O sea, la ONU aquí nos está diciendo que quiere que nunca sean criminalizadas las conductas inmorales, traicioneras, que destruyen familias, que ofenden el honor de una mujer y de un hombre. O sea, la ONU se pasa, le estima muy poco la honra, el respeto que tiene que tener un hombre y una mujer hacia su familia. O sea, la ONU quiere que la fornicación sea algo libre, sea algo que ni siquiera se pueda criminalizar, ni condenar. Lo que está diciendo es que quiere que los delitos e inmoralidades queden impunes ante los ojos de la sociedad. Vamos con la siguiente parte. Subrayo el siguiente párrafo porque es el más riesgoso. Dice, con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita de consentimiento para las relaciones sexuales debe aplicarse de manera no discriminatoria. Y esto es donde empieza lo ambiguo, porque dices, no, es que tiene que aplicarse la ley. Los menores de 18 años no pueden consentir relaciones. Si viene un adulto a tratar de sostener una relación, eso es un delito. Eso es PD, que no se puede decir, porque las plataformas son muy... levantan muchas suspicacias o temores la palabra, pero eso es. Con respecto a la aplicación de la ley penal, cualquier edad mínima prescrita al consentimiento para las relaciones sexuales debe de aplicarse de manera no discriminatoria. ¿Y cómo sería de manera no discriminatoria? ¿No sancionando la conducta? Está tratando de decir que la edad no importa en cuanto a las relaciones. Seguramente usará una frase horrible como el amor no tiene edad. El amor no tiene edad, y pienses en todo lo que engloba eso. El amor no tiene edad, para tratar de normalizar una conducta que todos hemos visto mal. Me queda claro que, gracias a Dios, las personas en el mundo siguen viendo mal, y espero que sigan viendo mal, lo que está intentando poner sobre la mesa de reformas Naciones Unidas. Lo vimos, por ejemplo, cuando el Dalai Lama obligó a un niño a besarlo y después a que le chupara la lengua. La respuesta fue enérgica por parte de todo el mundo, condenándolo. Si bien no se puede sancionar al Dalai Lama porque es uno de esos privilegiados, elitistas, protegidos por toda una mafia corporativa e incluso organismos de inteligencia, pues todos, por lo general, incluso en los medios de comunicación más progresistas, condenaron el hecho que para Naciones Unidas no hay nada que sancionar de lo que hizo el Dalai Lama. Por ponerles un ejemplo suave, porque hay casos peores. Después dice, la ejecución puede no estar vinculada al sexo, género de los participantes o la edad de consentimiento para el matrimonio. Además, la conducta sexual que involucre a personas por debajo del nivel prescrito o nivel nacional, la edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales puede ser consensuada de hecho, sino de derecho. Este es el párrafo más grave. La edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales puede ser consensuada, es decir, como un contrato, fijada por un contrato, eso se le llama prostitución, de hecho, y si no, de derecho. La edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales puede ser consensuada de hecho, sino de derecho. Esto es una barbaridad, esto es algo horrible, porque entonces podrían habilitarse países como paraísos de turismo sexual, como lo que hizo Fidel Castro con Cuba. En Cuba, Fidel Castro prostituía niñas a futbolistas como Diego Armando Maradona, que abusó reiteradamente de una menor de edad llamada Mavis Álvarez, a la cual también
drogaba. Y nótese el combo de este documento del Día de la Mujer, del 8M, que es también el día de la Revolución Comunista Rusa. ¿Qué incluye todo este documento? Incluye y cosas que dices, bueno, ¿por qué metes todo esto en un mismo apartado? Ley que prescribe conductas asociadas al sexo, reproducción, uso de drogas, virus de inmunodeficiencia o síndrome de inmunodeficiencia, sin techo y pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué engloba todo esto en tan pequeño documento? ¿Cuál podría ser la conexión de todas estas cosas? El sexo con la pobreza, la reproducción con no tener casa o el sexo con drogas. ¿Por qué todo esto? O sea, las circunstancias, cuando ves este documento que en el principio 16 dice conducta sexual consensual, o sea, consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo, género, orientación sexual, identidad de género, independientemente del tipo de actividad sexual. También nos está hablando de las circunstancias de tiempo y modo. O sea, una persona que está drogada realmente tiene consentimiento de lo que le van a hacer. Este documento es una cosa, parece ser escrita por el mismo Lucifer. La edad mínima de consentimiento para las relaciones sexuales puede ser consensuada de hecho, sino de derecho. Y después dice, ahí ya no lo dijo todo, ahí ya lo dejó descargado. Esa es la parte importante de todo esto. En este contexto, la aplicación del derecho penal, es decir, de la cárcel, de los que van a prisión por más de 12 años, por lo general, debe de reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en actos consensuales, conducta sexual y su derecho a ser oídos en los asuntos que les concierne. ¿Qué es lo que está tratando de habilitar aquí? Bueno, lo que yo veo que trata de habilitar aquí dice es que se quiere hacer como una especie de foro o una especie de encuesta sobre menores de 18 años y decir como que ellos están demandando que se elimine la protección, pues que eso es una protección que establece que los menores no pueden tener intimidad con adultos. O sea, ellos quieren decir que los niños son los que están reclamando poder tener intimidad con los adultos. La capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en actos consensuales, conducta sexual y su derecho a ser oídos en los asuntos que les conciernen. En los asuntos que les conciernen, no, porque ya no tiene ningún sentido porque los que velan por su protección, los que los mantienen, son los padres. A los padres compete moderar la conducta sexual de sus hijos hasta la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque son menores de edad que no pueden sustentarse y no tienen la madurez para asumir la vida de un adulto en un hogar independiente con hijos propios, ni tampoco para practicarse un crimen o practicar un crimen como la que llaman interrupción del embarazo, que no surgiría si no se tratara de arrojar a los niños a relaciones peligrosas, ¿no? A relaciones sexuales que además no son tema para su vida aún. Nótese todo lo que contiene esto. Mucho peligro, sí, yo remarco esto, mucho peligro. Conforme a sus capacidades evolutivas, esto lo dice el documento, esto que está acá. Continúa diciendo, conforme a sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, o sea, como que dice que aunque sean menores de 18 años, que ya tienen un progreso para tener ciertas obligaciones. Por eso van a decir que no tienen el derecho de beber ni de fumar, pero que sí el de tener relaciones con mayores de edad, sin consecuencias legales para ese adulto, que en realidad entonces vendría a ser un derecho para adultos que quieren abusar de su posición de poder sobre los menores, y no es un derecho de la infancia como lo quieren disfrazar. Conforme a sus capacidades evolutivas y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten,
teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez y el interés superior, aquí les faltó decir interés superior menor, y con especial atención a las garantías de no discriminación. Fin de cita. Entonces quieren disfrazar de discriminación el hecho de que menores de 18 años, según la ONU, no se les ha preguntado si quieren tener relaciones con adultos. Estamos en eso. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Pues a través de los sistemas educativos les quieren enseñar a los niños, ahora vienen a politizar a los niños. En su momento quisieron politizar a personas homosexuales y que la defensa de tus derechos y milita por la defensa de tus derechos. Ahora resulta ser que fornicar es un derecho humano. Ahora resulta ser que fornicar o vestirse como de una determinada forma o hablar de una determinada forma viene a ser un derecho humano. Eso es algo absurdo en todos los sentidos. Ellos ahora, lo que se dice, por ejemplo, en el Día del Orgullo Gay, que es una politización de la orientación de personas que les gustan personas del mismo sexo o que se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Lo que se hizo fue decir que el consumo patológico, el consumo adictivo de pornografía, practicar el exhibicionismo como se ve en las personas gay, pues que eso venía a ser el conjunto de su identidad y que es una lucha social como dirían la lucha contra la discriminación de las personas de origen africano, la lucha histórica de los trabajadores supuestamente por un salario digno y una jornada de trabajo justa. Entonces ahora se ha politizado eso, ¿no? Se politizó la homosexualidad, se politizó a las mujeres con el feminismo radical de odio contra los hombres y el asesinato de niños por aborto. Y ahora viene esto, ahora viene la politización de los niños, que la ONU quiere articular políticamente, haciéndoles que supuestamente reclamen su derecho a tener relaciones siendo menores de 18 y con personas que no sean de su edad. Esto es la articulación que se viene. Por eso es tan poquito, pero engloba tanto este principio 16 dentro de este documento. Por todo lo anterior, rechazo categóricamente esta iniciativa como propuesta e incluso como sugerencia experimental de un proyecto de ley. Esto es un agravio a los derechos de los niños. El documento pues lo pueden revisar en los links que aparecen en su pantalla. Es un documento PDF y así aparece en la página de UNAIDS. Así aparece. 8 de marzo de 2023. 8 March 2023. Los gobiernos de cada país tendrán la capacidad de rechazar esta clase de exigencias atroces siempre y cuando sean gobiernos de derecha, porque únicamente los gobiernos de derecha respetan el pensamiento y los valores conservadores y las instituciones conservadoras, como es el caso de la familia. Únicamente la derecha. Si este documento de Naciones Unidas viene y surge como una exigencia a un partido de izquierda como Morena, que está en el poder en México, pues esta política se acepta porque Morena es promotora, Morena es un movimiento, es promotor de esta clase de conductas e incluso se sabe que ha favorecido a redes de trata de menores, porque ellos están muy interesados en tener negocios con la mafia y garantizar como derechos las actividades delictivas. Es en lo que se conoce como la actividad o la política de abrazos no balazos con relación a la delincuencia organizada, que es dejar pasar al crimen organizado y a lo mucho emitir a veces una especie como de condena, como una especie como de sermón por parte del presidente, sin vinculación de ningún carácter legal o penal. En el caso del gobierno de México es siempre una constante incoherencia en todos los sentidos. O sea, se dice una cosa y se hace otra muy distinta.
Morena tomó, por ejemplo, como uno de sus proyectos de nación la legalización, la despenalización total del aborto, y eso ya se cumplió. Entonces, Morena está muy a tono con estos proyectos, y aquí se puede ver que muchos, por ejemplo, verificadores de hechos dijeron abiertamente que la Agenda 2030 no incluye la legalización de esta conducta atroz. Pero como puede verse, pues es la página oficial de la ONU y su agenda. Y incluye esto: los 8 principios para los derechos humanos basados en las leyes que prescriben conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el uso de drogas, VIH, sin casa y pobreza. Entonces, ese es el contenido del documento. Quedan advertidos. ¿Y qué se puede hacer con esto? Pues compartirlo, concientizar a las masas sobre que esto es lo que se quiere imponer. ¿Quién firma esto? Pues no lo firma nadie, lo firma la Organización de Naciones Unidas, y las personas que están ahí pues no fueron electas por ninguno de nosotros, porque es un organismo supranacional, es decir, es un organismo que está por encima del orden nacional, y parece ser es un organismo cerrado, es un organismo, podríamos decir, antidemocrático, que crea políticas, crea una serie de ideas, y luego de ahí bajan a nuestros gobiernos y se busca materializar en reformas constitucionales y también en leyes orgánicas o leyes reglamentarias, que es cuando ya se pone en funcionamiento políticas tan lamentables como las que propone este documento. Entonces, por favor, léanse el documento. Aquí voy a estar leyendo algunas partes. Léase el documento, analícese, piénsese y compártase este material, este video si lo quiere. Y de esa forma vamos a llevar esto a debate público, porque busque usted en internet esto, no aparece. Búsquenlo en internet, así la palabra Agenda 2030 y la PD, y no les va a salir. A lo mucho les va a salir uno de esos desplegados de los verificadores que dirán que eso es una mentira, verificado, la información es falsa, la ONU no propone legalizar la PD, la ONU no propone, no forma parte de la Agenda 2030 legalizar la PD, pero aquí está, ¿no? Aquí está, y es un documento bien claro, como ya lo expresé. Continúen en la programación de este canal, vamos con otro programa. Hasta la próxima.